Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. CBC, Canal 6 Internacional presenta Foro del 6 con Carlos Medrano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarles desde Foro Canal 6, gracias por estar con nosotros. Extraordinario invitado. Si usted quiere saber cómo está el tema del dinero, el tema de las finanzas en el Estado, dicen que están en crisis, que no hay para pagar a los maestros. Bueno, todo eso lo va a aclarar el señor ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, esta mañana aquí en Foro Canal 6, pero siempre miremos el pensamiento, y creo que ese personaje es un hindú, Mohamed Yunus, o Yunus, no sé cómo se menciona. Bueno, la pobreza no la crea la gente pobre. Vea, ministro, esta es producto del sistema que hemos creado. Vamos a ver, por ende, hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad. Qué bonito pensamiento. Es cierto, la pobreza no la crea la gente. Bueno, en alguna medida sí, fíjese, si usted no estudia, si usted no se esfuerza, usted va a seguir siendo pobre. Si derrocha, si tiene un poquito de dinero, si le cae un poquito de dinero y lo gasta todo en estupideces, en bebidas, en cigarros, en locuras, entonces usted va a seguir siendo pobre. Muy bien. Estoy con el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato. Ministro, buenos días. Feliz Navidad. ¿Cómo la pasó? Muy bien, gracias a Dios. Mamá, ¿verdad? Sí, en familia. Muy bien. Tratando de descansar unos días, ¿verdad? Y de descontaminarse, me imagino, de tanta presión y tanto estrés. Estuvo retador. En diciembre es un mes terrible para usted, ¿verdad? Sí, hay que cerrar el periodo fiscal, hay que estar listo para aperturarlo en enero y iniciar con los pagos normales. Y normalmente había que estar listo para presentar el presupuesto. Se trabajó con la Comisión de Presupuesto, al final no hubo, pero es una serie de actividades en diciembre que la verdad que en finanzas nadie se puede ir, más bien en esa fecha. Bueno, ¿qué opina del pensamiento? Muy bueno. Siempre hay variables que pueden afectar la pobreza, pues lo que mencionaba el sistema, pero también uno mismo, porque si uno no se responsabiliza de las cosas, claro, mentalmente, uno no cambia, va a seguir haciendo las cosas. Por eso yo le agregaba, si uno derrocha, si uno no cuida, eso lleva a la pobreza. Usted lo dijo en el estudio, mensajes de mi abuelo, de mi padre, cualquier cosa te voy a aceptar menos que estudiar. Porque eso es lo que le puede ayudar a uno, aunque no le dejen un bien, a desarrollarse, a salir de la pobreza, estudiar. Bueno, que es el caso suyo, ¿verdad? Que estudió. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar. Y su vida cambió porque... Gracias a Dios. Bueno. ¿Me permite un pensamiento? Dele, ministro, que es su casa. Se lo voy a mandar. Este es una frase de 2067 años atrás. Cita de Marco Tulio Cicerón. Ajá. El presupuesto debe equilibrarse, ingresos con gastos. El tesoro debe ser reaprovisionado. La deuda pública debe ser disminuida. La arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada. Ajá. Y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Año 55 a.C. Uy, hombre, ¿hace cuánto tiempo? Y mire qué actualidad tiene. ¿Cómo alguien pensó lo que le podía pasar a Roma si seguía como estaba? Arrogancia de funcionarios públicos, creando gastos sin generar ingresos, no usando eficientemente el recurso. Correcto. Y mucha gente entonces dijo, no, yo no trabajo porque el Estado me mantiene. Entonces cae una nación.
¿verdad? Sí, Ahí se lo vamos a mandar. Qué bonito pensamiento. Ahí se lo mando. El presupuesto debe equilibrarse. El tesoro debe de ser reaprovisionado. Uno debe generar ingresos el Estado, Sí. si no, ¿cómo va a vivir? La deuda pública debe ser disminuida. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí andamos mal, ¿verdad? Yo le puedo explicar. Yo le puedo explicar. Porque si usted ya se lo endeuda, puse en 3 y 2. Ya lo puse en 3 y 2. Si usted se endeuda para comprar una casa, no está malo. Pero si se endeuda para salir todos los días, el viernes en la noche, está mal. Pero, ministro, muchas veces nosotros nos hemos endeudado en cosas innecesarias. No estoy de acuerdo. Discúlpeme que se lo diga. Totalmente. Si de 100 lempiras que se pagan, 35 es para pagar gasto corriente. Gasto corriente es salario, burocracia. Sí, que eso debería de cubrirlo con los ingresos. El préstamo debería de ser pura inversión pública. Ahí sí. Pero no sucede eso en No, Honduras. por eso le digo, la relación que ha habido en Honduras ha sido 65 de lo que se paga es para inversión pública y 35 ha sido para gasto. Porque ha habido un desequilibrio. Crearon gastos sin generar ingresos. Y hay que apuntarlo a algo de manera objetiva, porque a mí me encanta decir la verdad. Este problema que tenemos de la deuda no es culpa del presidente Juan Orlando Hernández. Claro, él tiene una cuota de responsabilidad, porque no lo vamos a soslayar. No, de ninguna manera. Pero viene acumulándose cuánta deuda acumuló este hombre del gobierno de Pepe y del gobierno de Mel. Ahí fue después. No, pero ha crecido mucho la deuda, ministro. De acuerdo, acá. Claro, pero mire la lógica. Desde el presidente Carlos Flores y el presidente Maduro se logra la condonación de la deuda. Cuando está el presidente Mel Zelaya, no hay deuda. Óigame, había una cantidad de recursos disponibles. Pero porque solo no había dejó deuda. como 4.000 millones, 3.000 millones. Y ahorita la deuda... De acuerdo, el problema es que se va, el presidente Mel Zelaya, no le estoy echando la culpa. Sí. No está politizando el tema usted, ¿verdad? Porque usted no es político. Yo soy el responsable de la finanza y yo tengo que aquí arreglar los problemas. Eso. Solamente que cuando él se va, viene Honduras y dice, BID, préstame dinero. No, porque ustedes tienen un problema político y no tenemos relaciones. Puchica, viene Banco Mundial, ¿por qué no me prestan? Que le prestan a 3%, a 20 años. No, porque ustedes tienen un problema político. Viene usted a la banca y le dice, banca, préstame. Y sí, pero como es bien riesgoso, te presto a 15%, a 3 años. Y usted no genera ingresos porque hay una crisis. Los negocios cerraban temprano, no abrían, nadie tenía confianza en invertir. Entonces se caen los ingresos, los gastos siguen, usted no tiene acceso a deuda y usted se empieza a endeudar. Con la banca. Con la banca, caro, a corto plazo y con menos ingresos. Ahí le voy a enseñar la gráfica, se lo mandé en su celular. Llega un momento que estabilizamos la deuda. Entonces ya dimos el primer paso porque veníamos deuda. En los últimos años, estabilizado. Y ya es hora que empiece a bajar. Pero mire, por eso, en economía, en la parte macroeconómica, el efecto no se siente el día siguiente. No. Tratar de resolver los problemas, mínimo 8 años. Ahora, desarreglarlos en un año. No, en 2 cuentas. 2 años, 1 año está suficiente. Bueno, ministro, ya vamos a hablar del tema de... apagame el aire, Tito, del tema de la deuda, pero antes es que usted mencionó el tema del presupuesto. Yo entiendo que ahorita estamos sin presupuesto, que no se aprobó un nuevo presupuesto para el 2018. ¿Me puede aclarar ese tema? Ni quiera Dios que yo estuviera sin presupuesto. Me pueden llevar a la cárcel. La ley le dice que si no se aprueba el presupuesto para el siguiente año, entonces se autoriza al Poder Ejecutivo de trabajar con el presupuesto del 2017. Queda vigente el presupuesto Queda vigente, pasado. claro. Y ese no es el mismo caso de Mel Zelaya que ustedes han criticado tanto. No ustedes, sino que los políticos. Bueno, la diferencia es que nosotros, en el sistema de pagos, registramos el presupuesto del 2017. Esa es la diferencia, que entonces usted va al sistema y usted encuentra un presupuesto por cada institución. Y al existir un presupuesto por cada institución, usted no puede gastar más de lo que ahí dice. Y eso no pasó en el gobierno de Mel. No hubo registro de presupuesto. No hubo registro de presupuesto. O sea, se trabajó así. Se trabajó en esos meses sin presupuesto. Ahora, ¿usted tiene que aprobar un nuevo presupuesto? ¿Ha hablado con el presidente sobre ese tema? Claro, hemos hablado con el presidente, incluso
hablamos con el presidente antes de diciembre, y él estaba totalmente consciente de que teníamos que aprobar el presupuesto. Ajá. Mi propuesta fue, presidente, yo sé que la situación no es fácil, Sí. pero si me toca ir a defender el presupuesto, yo voy. Estoy de acuerdo con vos, hay que ir. Lastimosamente la situación no estaba, el ambiente no estaba. Claro. Anteayer estuve con el presidente Oliva y tentativamente esperamos resolver esto antes de el cambio de gestión presidencial. ¿Y la propuesta de ustedes, ministro, es que el presupuesto va a aumentar en cuánto porcentaje? Por ley, nosotros presentamos el presupuesto de la República el 14 de septiembre, si mal no recuerdo. Ya está, yo ya no puedo hacer ningún cambio. Si hay algún cambio, es porque lo recomienda la Comisión de Presupuesto. ¿Okay? No, pero hay un aumento, digamos, vegetativo de muchos... Pues mire qué interesante, y esto ayer lo platicábamos con representantes del COEP que nos visitaron. Estaba el exministro Arturo Alvarado, que para hacerle una presentación hay que ser bien fino, porque a él no se le puede engañar. Después de tener una buena ejecución en el 2017, Carlos, el problema, como le dice el presidente, es que en el sector público es diferente decir, fíjate que no ejecuté todo el presupuesto, como el sector privado. No, sector público, si usted no ejecuta el presupuesto, es un bien o un servicio que no le llega al ciudadano. Pero al tener una buena ejecución en el 2017 y una eficiencia en la gestión tributaria, se lo mandé a su celular, el presupuesto que enviamos es de 140.3 millones. ¿100? 40.285, 150.285.529. Qué macanazo de plata. Macanazo. Solo en la administración central, 140.285. Y el vigente, es decir, el ejecutado, fue 140.700.000. Quiere decir que el nuevo presupuesto es 400 millones menos. Lo que está en el Congreso para el 2018 son 414 millones menos que lo que se ejecutó en el 2017. ¿Y por qué no se ejecutó ese? ¿Qué sucedió ahí? No. ¿Qué puede pasar? No, el presupuesto del 2018 es menor al 2017. ¿Por qué? Tuvimos una ejecución muy buena del presupuesto, tuvimos mayor inversión pública a través de financiamiento externo, y además de que cada año el gasto corriente debe de ser menos. No lo dice el fondo, yo no estoy con el fondo ahorita y le agradezco mucho que nos ha ayudado, y el presidente ya lo dijo, ¿verdad? Que hay interés de seguir una disciplina fiscal apoyado por el fondo. Es porque existe una ley de responsabilidad fiscal que le dice que el gasto corriente cada año debe de ser menos. Perdone, ministro, a ver si le entendí. Sí. El nuevo presupuesto 2018 va a ser menor en 400 millones del Empira. Sí. Le entendí, mire. Oye. Sí, bueno, pero 400 millones es súper poquito. Carlos, cuando se presentó, decíamos que era es un logro, pero 400 millones para 140.000 millones es el 0.00 no sé cuánto. Mire, si el Estado no ejecuta, la economía no crece tampoco. Claro. ¿Okay? Entonces el Estado lo que debe de hacer es bajar por disciplina y transparencia sueldos y salarios, gastos operativos, combustible y todas esas cosas, y aumentar inversión fija, programas sociales, inversión en el sector eléctrico. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Pero si siempre vamos a ir gastando más y gastando más, el refrán que escuchamos el segundo, hay desequilibrio. Quiere decir que los gastos son mayores que los ingresos. ¿Y qué pasa cuando los gastos son mayores que los ingresos, Carlos? Tengo que ir a tocarle la puerta a los bancos a decirle, mire, me falta esto para nivelar mis gastos, entonces présteme dinero. Y cuando me preste dinero, es más difícil pagar el presupuesto porque el pago de intereses va para arriba. No, debe de haber un equilibrio. Es una matemática sencilla, pues lo que sucede en la casa mire, al contrario, es más negativo que el gobierno
se ponga austero en inversión pública. Porque si todo se lo dejamos al sector privado, ahí, mire, de la inversión pública, un 85% es del sector privado y un 15% del Estado. Si el Estado se retrae, réstele 15% de inversión, menos contratación de personas, de fletes, combustibles, comida, materiales, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a ir a una primera pausa comercial y vamos a hablar del tema de la deuda externa. ¿Cuánto de ese presupuesto va a dar al pago de la deuda externa? Cuando un niño nace en Honduras, ya viene endeudado, ya viene enjaranado ese cipote. Vamos a la pausa, ya regresamos. Ya regresa Foro del 6. Momentos con mucho valor que cuestan poco en McDonald's, con los nuevos McMenús del día. Y las sonrisas las regalamos. Disfruta también los McMenús del día de desayuno hasta las 11 a.m. McDonald's, me encanta. ¡Taxi! Hace un rato me sentía así. Prueba eso. Panadol Multisíntomas, el poder de aliviar los síntomas de la gripe rápido. Panadol Multisíntomas, cuando la gripe se va, la vida toma su lugar. Nosotros decimos buenos días. Bienvenido. Es un placer atenderle. Tu comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes 5 estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad, Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del distrito hotelero Plaza San Martín. Descubre lo grande. Continúa Foro del 6. Después del relajo. Bien, estamos con el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, para dialogar sobre todos estos problemas financieros, económicos que está atravesando el país. ¿Qué impacto, ya evaluaron ustedes, ministro? Vamos a hablar del tema de la deuda, pero ¿qué impacto ha tenido este problema político que se ha traducido al problema económico? Porque, bueno, fíjese que hoy estaba asustado. Ayer le voy a enseñar unas gráficas, ministro, unas artes que hicieron. Están llamando a un paro. Ah, sí, la vi. De 7 días, del 20 al 27. Que no consumamos comida rápida, que no, digamos, hay varias medidas que están, que no andemos en transporte público. ¿A quién afecta esto, amigo? Si un restaurante no vende, buen punto. ¿Sabe a quién va a afectar? Al empleado de ahí, porque va a quedar sin trabajo. Esas son las cosas que yo no concibo de este tipo de protestas. ¿Qué impacto, ministro, y una opinión de eso del paro ha tenido en la economía? Porque ustedes tenían una cifra, pero obviamente diciembre fue un mes difícil. Ministro. Mire, lo que usted acaba de decir, Carlos, y no es que le queramos mentir a la gente o manipular a la gente, bien sencillo lo que usted acaba de decir. Si un comercio no vende, sí, es cierto, afecta los ingresos del dueño del comercio. Y tampoco quiero que me malinterprete, pero ellos pueden aguantar más que otros, porque tienen un mayor patrimonio. Pero sencillo, se cierra el negocio y la gente que trabaja ahí, gente humilde, gente que depende de su trabajo para comer, para atender a sus niños, pierde el trabajo. Entonces, ¿a quién se afecta ahí? Al que menos tiene, al más humilde,
porque se puede quedar sin trabajo. Y otra cosa muy interesante, créanme, a mí me sorprendió. Y digo, cólera. La inflación, que es el impuesto que más le pega al que menos tiene. La inflación es el que más le pega al que menos tiene. Estaba estimada en 4,5. Podría ser 3,5 o 5,5. Íbamos en noviembre, Carlos, en 4.1. Menos de 4, mucho menos que 5,5, menos que 4,5. O sea que iba a estar en la banda inferior. ¿Sabe a cuánto llegamos a final de año? A 4.73. Impresionante. La banda se corrió para arriba. Se fue de la media. Sí. En 30 días creció casi medio punto. ¿A quién le afectó? El 75% de esa inflación fueron alimentos. Todas esas tomas de carreteras que no permitían que productos llegaran a los pueblos hizo una falsa escasez porque el producto estaba en el punto. Otra cosa hubiera sido que ni siquiera el producto estaba aquí. Sí. Pero el producto está aquí, pero por no llevarlo acá, no podía llegar. Entonces se escasea y empieza la especulación. Qué pena que en 2-3 semanas de relajo le tocamos la bolsa al que menos tiene. ¿Y qué impacto cree usted tuvo ese...? Don Manuel Bautista, como representante del Banco Central... No hemos salido todavía del problema, no, vi que esta semana tuvo a Don Manuel, y Don Manuel hacía una producción con su equipo en Banco Central, y lo repitió ayer, creo yo. Mire, yo creo que también como que no mirábamos la velocidad que traíamos en crecimiento económico. ¿Sabe usted que pudimos haber cerrado en más de 4,5? El año pasado, ¿cuánto fue? 3.6. Quiere decir que en un año hubiéramos crecido un punto más. Hay que revisar la historia, cuándo fue la última vez que pasó eso. Pero con lo que pasó en los últimos 30 días, esa revisión de crecer más de 4,5 se reduce a más o menos 4.2. Esos son, en dinero, unos 1.700 millones de lempiras. Entre 1.700 a 2.000 millones de lempiras de pérdida en el Producto Interno Bruto. Ese es el impacto que... Bajar de 4.5 a 4.2 es más o menos 1.700 millones de lempiras. Ahí está. ¿A quién le pega? Es cierto, si alguien quiere molestar al que más tiene, sí le pega. Pero le pega sobre un patrimonio mayor. No, y muchos negocios están asegurados, ministro. Pero a quien le duele es aquel que vive y depende de su trabajo. Así es. Usted no puede ser que le hagamos eso a la gente. Bueno, don Wilfredo, hablemos de la deuda externa y la deuda interna. ¿En cuánto estamos enjaranados los hondureños en la actualidad? ¿Cuánto debemos de pagar cada hondureño? Ok, primero le cuento. De cada 100 lempiras que hoy pagamos de deuda externa, 83 lempiras es por deuda contratada, no por este gobierno. Interesante ese dato. O sea, yo hoy... En estos 4 años... Yo hoy, gobierno del presidente Hernández, agarro 100 lempiras para pagar deuda y digo, 83 es por deuda que está contratada antes de este gobierno y 17 por deuda contratada por este gobierno. Claro, yo no voy a decir, yo no voy a pagar la deuda que yo no contraté. No, es un país y el país tiene que pagar su deuda. Entonces... ¿Y quién contrató más esa deuda? ¿El gobierno de Pepe? El gobierno del presidente Lobo se contrató una buena parte. A finales del gobierno del presidente Melaya, cuando entró el presidente Micheletti, al no haber relaciones con bancos, donaciones, se tuvo que endeudarse aquí. ¿A cuánto suma la deuda actualmente, ministro, la deuda externa? La deuda externa suma alrededor, total son 10.000 millones de dólares. ¿Okay? 10.000 millones de dólares. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir profundizando sobre ese tema. 10.000 millones de dólares lo divide entre 8 millones de hondureños y vamos a ver cuánto debemos en este país. Ya regresamos.
regresa. Foro del CES. Ser productor de café exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad. Y cuando se trata de mi salud, elijo Panadol. Para un rápido y efectivo alivio del dolor, lo importante para mí es que sea Panadol. Yo elijo bien, elijo calidad, elijo Panadol, el de la cajita azul. Continúa. Foro del CES. Y no tiene... Me está corrigiendo aquí el ministro, que es un matemático, que me dice que la relación que estoy haciendo no es del todo verdad. O no verdad, es una verdad media, digamos. Es una verdad media. Una verdad media, porque, digamos, Honduras debe, dice, 10.000 millones, la deuda externa en este momento son 10.000 millones. Y usted la divide entre todos los habitantes de Honduras, que son 8 millones de habitantes. A ver, ministro, ¿cuánto le sale a usted que es bueno para la Saldrían $1.250 por persona. $1.250 por persona, por 23 puntos. Dele ahí, ministro, ¿cómo está el dólar? Se fija cómo lo quiere poner. Ajá. Por 23.50, pues no, porque unos decían que iba a ser 26 la devaluación. Ajá. Y al final fue menos del 1. Sí. Son 29.000 lempiras. Vaya, si un cipote nace en este momento ya debe 29.000 lempiras. Pero me dice el ministro con buen criterio que entonces, ¿y los activos que tiene Honduras? Los bienes. Los bienes, pero yo le estoy preguntando ahora, ministro, y ya no lo hemos concesionado todo, pues. No, y las carreteras casi las regalamos, ministro. No sea así, hombre. No, es una crítica sana. Tiene razón, los hondureños somos dueños de Honduras y todos los bienes que en él existen, entonces ahí habría que hacer una resta. Si usted alquila una casa, usted no la regaló, la dio en alquiler o en arrendamiento. La carretera está en arrendamiento. Correcto. Cuando termine el contrato, viene de vuelta y mejor. Solo mire este ejemplo. Yo trabajo en el gobierno, yo tengo que defender el gobierno, también tengo que reconocer que hay cosas que el sector público no las hace bien. Mire una carretera manejada solo con inversión pública versus una concesionada. No estoy defendiendo al concesionario. Pero ahora pagamos más, ministro. Pero para movernos a San Pedro, 4 peajes. Siempre estaba pagando. El problema es que antes lo pagaban impuestos, entraba al arca del Estado y se lo comía el Estado en gasto. Y no estamos pagando en combustible, ministro. Por eso, pero ahora... un fondo vial que no existe, que se lo robaron. Fíjese que ahí lo voy a corregir, porque solamente en 30, 40 días después de la intervención que se hizo, había una ejecución como de 60% y se logró ejecutar no 25%. ¿Y con quién se intervino? Con la cuenta del Milenio Invest. ¿Quién es Invest? Sector público, sociedad civil, sector privado. Ahí está el Consejo Nacional Anticorrupción, ahí está el COEP, ahí está sociedad civil, ahí está coordinación de gobierno, desarrollo económico, finanzas. ¿Qué hicimos? Ejecutamos casi el 30% en 60 días y logramos pagar 85 millones de lempiras que había en deuda. Y mire qué interesante el Fondo Vial. El 80% de esa deuda era micro y pequeños empresarios, que estaban parados sin trabajo con deuda y hoy se corrigió. Y de nuevo le digo, hoy usted va a una carretera y mira trabajando día y noche versus otra que no se mejora el mantenimiento. Bueno, ministro, aquí le voy a empezar a leer. Dele. No, algunos son buenos. Por ejemplo, muchas felicidades al ministro Cerrato, uno de los ministros de finanzas más responsables que ha tenido el país. Atentamente, Dagoberto Pavón. No sé quién será Dagoberto Pavón. Quisiera saber si puede preguntar al excelentísimo señor ministro de Finanzas cuándo tiene programado pagar fondo vial de los proyectos terminados en 2017. ¿Ves? Mire. Está. Del 2017, ¿cuándo va a pagar fondo vial? Todo lo que se cargó en diciembre se pagó en 7 o 10 días. Ese fue el compromiso de la intervención. Pero aquí supuestamente es que no ha pagado fondo vial. Si él le da el número de F01... Vaya, aquí le vamos a cobrar. Aquí le vamos a cobrar al ministro. Si usted da el F01... y tiene 10 días de haberse cargado, lo pagamos hoy a la 1. Vaya, señor, mándemelo aquí. Póngase las pilas.
¿Cuándo se pagarán las vacaciones? Y quiero aprovechar su espacio. Ayer atendimos en la Secretaría de Finanzas a 4 representantes del gremio de maestros. Hicieron una protesta ahí, Sí, ¿verdad? y lo primero que les dije, y lo digo acá públicamente, es, por favor, discúlpenme por no habérseles pagado esta semana. ¿Ok? Excusas no voy a dar. ¿Y por qué no pagó? Me voy a disculpar y voy a resolver el problema. ¿No había dinero? No. No, estamos bien, gracias a Dios. El cierre tuvimos que haberlo hecho X días y nos atrasamos 2 días. Es decir, se termina hoy. Educación no envió las planillas correctas. No estoy hablando mal de educación, al final somos gobierno y no le voy a echar la culpa a otro por no hacer las cosas. Por eso de nuevo inicié disculpándome. Hablé con la ministra de Educación ayer y ella me dijo, yo te mando esa planilla correcta, si no es ayer en la noche, hoy. Los equipos porque eso se revisa en el censo, recuerde. Una vez censada, los equipos empiezan a registrarlo en el sistema. Y mi compromiso ayer ante ellos y hoy en las cámaras es que el miércoles tienen pagado el 100% de las vacaciones. No es un problema de dinero, un problema de cerrar el periodo 2017, aperturar el 2018 y pagar. Qué buena noticia. Bueno, aquí vamos a guindar al ministro si el miércoles... Si el miércoles no pagan a los maestros, aquí vamos a decir... Hice un compromiso en público y lo hice ante ellos. Sí. Habría que revisar si Educación ya mandó al ministro la planilla correcta. Igual yo no voy a salir con una excusa diciendo yo no fui, fue TT. No, yo tengo que resolver con la ministra que lo cargue. Aunque yo no sea el 100% responsable, pero yo ya me comprometí aquí que el miércoles se paga. Así que yo tengo que ir a ver que se arregle también en Educación la planilla. ¿Qué fue lo más complejo del 2017, ministro, en materia de finanzas? Poder resolverlo y poder salir adelante. Mire, sin echarle la culpa a otros, como dice usted. No, porque entonces uno no va a aprender ni va a cambiar. Sí. Nosotros hicimos un compromiso con el FMI, ¿ok? Y como dice el presidente, si ustedes quieren firmar un documento, lo firmamos, pero desde que nos damos la mano es un trato. Y había que cumplirlo. Es sano porque usted está en constante evaluación cada 3 meses. O sea, se evalúa los 3 meses, en lo que se van, uno empieza otra vez ejecución y vuelve otra vez a aquella evaluación constante. Eso, si usted me dice es complejo, sí es complejo, porque es desgastante, pero es sano, porque lo mantiene a uno despierto, en constante evaluación y le da tiempo de corregir, porque si yo me vengo a dar cuenta en el mes 9º que tuve que haber corregido algo allá por el mes 3º, ya no me quedó tiempo. Eso fue muy retador. Después de junio hubo una presión fuerte en ejecución presupuestaria, en el gasto, en la inversión. Y ahí es donde usted debe de manejar en qué decir sí y en qué decir no. ¿Ok? Habían varios compromisos en materia de defensa y seguridad que se atendieron. Al final hubo un compromiso fuerte con el Tribunal Supremo Electoral, que yo quiero felicitar aquí a don David Matamoros. Yo no sabía que era tan bueno con los números. No, pero no felicito. No, es que no, le estoy hablando de los números. No sea grosero. No, hicimos un presupuesto en junio del año pasado y ese hombre al centavo. No me pidió un centavo más, pero ni tampoco un centavo menos. Mire los resultados no, pero ese es otro tema político. Porque usted me preguntó qué fue lo más complejo ahí, porque no podíamos jugar con ese presupuesto. Y al final, dada la situación que se dio, algunos dijeron, bueno, aprovechemos para pedir algunas consideraciones. Y ahí fue donde tuvimos que negociar con médicos, con policías y con militares. Pero mire qué bueno, porque es el consejo que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos. Cuando a usted le vaya bien, guarde para esos momentos difíciles que pueden venir. El hecho de haber sido aplicado, controlado el gasto, nos permitió en los últimos meses poder responder ante las necesidades. Y aún así, Carlos, todo lo que le acabo de contar ahorita, y aún así déficit fiscal más bajo que el que decía la ley. Es decir, la diferencia entre mis ingresos y egresos fue más bajo, a pesar de todo lo que tuvimos que atender.
Del 100% que autorizó el Congreso endeudarnos, 8% menos. ¿El déficit a cuánto llegó? 3.2 de la Administración Central. La ley decía 3.5. Y la meta que nos pusimos era 3.2. ¿Inflación? Inflación 4.73. Se nos fue en los últimos 30 días. Casi medio punto. Deuda. Teníamos 19.000 millones por el Congreso Nacional aprobados y nos endeudamos 8% menos. No tomamos toda la deuda que ocupábamos. Muy bien, ya dijo el ministro de las vacaciones. Para los maestros que me están escribiendo a mano poder, el miércoles está acreditado, ¿verdad? No se preocupe, maestro, ahí va a estar acreditado. Ministro, del presupuesto, ¿cuánto usted tiene que pagar por concepto de deuda externa y interna? Interna. Alrededor de 30.000 millones de lempiras. 36.000 millones de lempiras, que representa... ¿Mensual? No, anual. Ah, perdón. Que representa el 32% del presupuesto. Del presupuesto de la Imagínese usted. Sí. ¿Y usted ha hablado con el presidente qué se va a hacer con esa deuda? ¿Cómo no endeudarse más, ministro? Mire, ¿O siempre nos vamos a endeudar? Mire, más que hablar, hay que hacer, ¿verdad? Sí, claro. Que por algo nos pusieron ahí. Mire qué interesante, Carlos. Toda esa deuda que se contrató después de la crisis política y financiera del expresidente Mercelaya y cuando entró el presidente Micheletti, se vencía en el 2016, en el 2017 y en el 2018. Y la verdad que si lo pagábamos, estaba el dinero, pero nos iba a dejar sin recursos para los próximos años. Dada la mejora que tuvo este gobierno y la confianza y la sobreliquidez, porque ya el gobierno no tenía déficit de 7 o 8%. Recuerde, el déficit es lo que tengo que ir a pedir prestado. Al tener un déficit bajo, pido menos dinero. Al pedir menos dinero, hay más dinero en la banca, bajan las tasas de interés. Pudimos reperfilar, es decir, deuda que se vencía en 2016 o 2017, 2018, la logramos tirar a 7 años de más plazo y le bajamos la tasa de interés. ¿Ok? Además de que cada año venimos contratando menos deuda interna. En la gráfica que le envié... ¿Revisó el correo? Ahí están unas gráficas que el ministro quiere explicar, Billy. Si no... No. Bueno, no ha caído. No ha caído. Ok. Pero no sé si en la cámara lo podrán ver. Venga... O se mira... Sí. Pero lo que le quiero mostrar aquí es... Mire la deuda interna. Se mantiene. Sí, vamos a que lo explique aquí de manera pedagógica. Ok. Esto es como la deuda interna va año por año. Es la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, usted mira una constante aquí. ¿Ok? Quiere decir que hemos logrado detener esa tendencia hacia la alza. ¿Qué es lo de arriba? Es el financiamiento externo. Sí hubo un incremento. ¿Por qué hubo un incremento? Uno, porque tuvimos que ir a colocar aquel bono para pagar las deudas del ENE y que el ciudadano siga recibiendo energía. Y dos, porque al tener confianza de los bancos de desarrollo, nos prestan dinero para Corredor de Occidente, Corredor Pacífico y otros programas sociales. Interna, ministro? Deuda interna es el 34% de 3.400 millones. Si lo manejamos en dólares, ¿verdad? La deuda interna está casi el 100% en Lempira, pero para hablar de dólares, 10.000 millones de dólares es la deuda total, 6.600 externa, 3.300 interna. ¿Hay un plan este año, ministro, para rebajar un poco los impuestos? El 1.5 que los empresarios todos los días machacan y otros tributos, por ejemplo el combustible. ¿Hay algún plan respecto a eso? Mire, hay que enfocar bien qué impuestos rebajar, porque si usted rebaja el impuesto al combustible, al que se beneficia es aquel que tenga más carros. Hay que lograr que el impuesto... No, el transporte, ministro. No, ahí voy entonces. Hay que lograr que el transporte urbano baje de precio.
¿Sabe usted que todos estos 4 años hemos tenido un fideicomiso de taxis para convertir a gas las unidades? Donde el Estado empezó a poner 30 millones por año y terminamos poniendo 50 o 60 millones. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer para que ese transporte urbano no aumente y también buscar un mejor servicio. Ahora nos terminamos reuniendo con el sector transporte, se les reconoció algunas solicitudes que pidieron, el Congreso lo aprobó. De aquí, saliendo de aquí me entrevistaron una vez cuando me dijeron desde el transporte que ustedes les deben tanto. Nunca salió que le debíamos, porque lo que pagamos fue aprobado por el Congreso. ¿Okay? Entonces no le debíamos nada, pero se hubo un acuerdo y se les dio ayuda, precisamente para que mejoren las unidades. Entonces, y cuando usted habla del 1,5, el 1,5, si el empresario no está de acuerdo o tiene una justificación para cambiar la forma del cálculo, lo puede hacer. La ley se lo permite. O sea, no van a revisar eso. Eso es lo que me está diciendo. Voy aquí. ¿Qué revisamos? El año pasado quitamos el impuesto a los insumos, bienes y servicios agrícolas, porque sabemos que eso tiene un impacto muy interesante. Pero está dirigido a ese rubro. Pero no, pero la industria, el comercio. Pero mire, el sector agrícola nos da alimento. Sí. Al darnos alimento, nos ayuda a que la inflación baje, que tengamos seguridad de alimento. La vez pasada, ¿cuánto tardamos para que vinieran unos frijoles? Ahora exportamos frijoles. Le da trabajo a la gente, Carlos. Le da trabajo a la gente en el área rural. Sí, la más pobre. La más pobre. Porque esa es la que viene aquí a buscar un trabajo y le va tan mal que termina con penurias que no las tenía en su lugar de origen. Y voy aquí la última. Honduras fue el país, lo tiene ahí en su celular, ¿sí?, que más actividad económica tuvo a octubre de este año. ¿No cree que tenemos mucho impuesto, ministro? Voy aquí, y se la voy a contestar. En comparación a Centroamérica. Muy buena pregunta. A ver. Honduras a octubre tuvo un índice... Acá. Tuvo un índice... La voy a dejar más bonita aquí. Ahí está. El índice... Aquí. El índice de actividad ahí está, mira, económica, correcto. En octubre del año pasado fue 3.4, esta vez 5.5. En actividad económica. Esos son, cuando usted habla del Producto Interno Bruto, son unidades por precio. Aquí solo son unidades, para no vernos influenciados por precio. El segundo país fue Nicaragua con 5.5. Honduras fue el que más creció. Pero mire esto, ¿quién fue el que más aportó? Mire, Carlos, 10.6. ¿Quién? Más que la banca, 7.5. ¿Cuál fue? Agricultura, ganadería, agricultura y pesca. ¿Cómo no vamos a seguir apoyando eso? Entonces, si vamos a bajar impuestos, hay que saber dónde los vamos a bajar. Voy con la otra. ¿Será Honduras el que tiene más impuestos? Si usted hace una fórmula que dice ingresos tributarios sobre PIB, ¿sí?, sale 18. Y si usted compara con Guatemala, comparémoslo con Guatemala, sale, creo que Guatemala tiene 12, ¿ok? Creo que Guatemala tiene como 13 o 14, pero es que solo la mitad de la película está ahí contada, pues. Ahora miremos, exoneraciones sobre Producto Interno Bruto. ¿Sabe quién es el país que más exonera en América Latina? República Dominicana. El segundo, Honduras. 7. Hay que revisar esa. Entonces bien sencilla la suma que le hago acá. 18 menos 7, 11. Soy de los países más bajos. El problema es que estoy exonerando mucho. Y hay que ver a dónde deberíamos de exonerar. Muy bien. Mejor me exonero aquí la agricultura y mejor los que andamos en carro paguemos un poquito más. Correcto. Buenos días. A puros impuestos este gobierno ha mejorado los índices macroeconómicos. Vamos a la pausa. Después de la pausa... ¿De qué se quedó con la duda la gente? Dele. De 100 lempiras que rebajamos el déficit fiscal, sí, 60 es por vía de ingresos, 40 es por vía del control del gasto. Así que si no hubiéramos bajado el gasto, no bajamos el déficit fiscal. Muy bien. Vamos a la pausa comercial. Vamos a hablar de la meta que tienen para este año, la meta fiscal.
¿Qué cambio? Porque ahí nos decía el filósofo Mohamed que hay que hacer cambios, pues, porque la pobreza, digamos, dice el gobierno que se ha reducido, pero otros dicen que no se ha reducido, más bien se ha aumentado. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresa Foro del 6. ¿Dolores fuertes? Panadol Ultra combate 5 tipos de dolor fuerte, inclusive como en la migraña. Panadol Ultra. Cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. Continúa Foro del 6. Continuamos en Foro Canal 6, estamos con el ministro de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico. 2 cargos dificilísimos, ¿verdad? En un país en suma pobreza. Digamos, cuando hay abundancia, es bonito manejar, me imagino, un país. Aunque tiene su complejidad. Digamos, Estados Unidos ha de ser bonito porque es un país rico, pero también tiene su complejidad. Pero manejar un país pobre donde hay tanta necesidad, ministro, es complejo. Sí, pues usted recibe 100 de ingresos y tiene que pagar 130. Y la pobreza no baja, ¿o sí baja? Incorrecto, los datos? Sí bajó. ¿Pero cuánto? Bajó alrededor de 3 puntos porcentuales. Yo no le estoy diciendo que está bueno o está malo, sí bajó. ¿Que tiene que bajar más? Claro. ¿Que tenemos que crecer más? Claro. ¿Y cómo le hacemos, ministro, para que suceda eso? Es bien sencillo. Cada quien tiene que trabajar más. Ajá. Pero si nos queremos levantar tarde, si nos queremos salir temprano, y si yo trabajo en gobierno no es responsabilidad mía, y si yo trabajo en el sector privado pues no es responsabilidad mía, es del socio. Y si no cambiamos de actitud, y si hasta para comer bien, para hacer ejercicio, porque si nos andamos enfermando es más gasto, hasta para manejar en la calle, el que anda en moto si no anda prudente es más gasto, cuánto paga, todos nos tenemos que poner en orden. Mire lo que dice el segundo refrán que le tiré. Si la gente quiere vivir a costa del gobierno, va a quebrar el país. Ministro, ¿y ustedes tienen un plan, digamos, para bajar la burocracia? Que es una dura carga para ustedes. Al final se bajó alrededor de un 8% la burocracia. A pesar de que hubo ajuste salarial. Porque yo soy un convencido que a la gente se le debe pagar bien. Mire, Carlos, en el Estado uno negocia en un día 100 millones de lempiras. ¿Cómo le va a pagar bien a la gente? O sea, a pesar de mejorar salarios, bajamos 8% la carga en masa salarial. Usted me preguntaba cuánto es la deuda, 30%, por dar números cerrados. 50 planillas, 30 deuda y 20 gasto operativo. Dejo de deuda de 30, usted no puede hacer nada, quítelo. Entonces le queda la planilla de 50 y los otros de 20. ¿A dónde va a esforzarse usted? En la planilla, si ahí tiene la mitad del gasto. O sea que si usted ahorra ahí, usted es eficiente. Aquí me preguntan alguien del INE, fíjese, ministro, ¿por qué el INE no obtiene los aumentos generales que hace el gobierno? Nos tienen hace 10 años o más sin ningún aumento. No es justo, siempre somos castigados. Todo el que está bajo régimen de servicio civil recibió ese aumento. Si el INE no está bajo régimen de servicio civil, no lo recibió. Y si no está bajo régimen de servicio civil, son los empleados que ganan más que los que están bajo régimen de servicio civil. No estoy seguro, por eso pero los empleados que ganan más sí reciben aumento. Ahí está la injusticia, ministro. No, pero no. Mire, ¿por qué se crean otros regímenes? Aparte del régimen de servicio civil. Porque estos ganan más. ¿Sí? Entonces todos los que están bajo régimen de servicio civil son los que menos ganan. ¿Sí? Ya. Entonces, esos son los que le hemos hecho el aumento para empezar a nivelarlos a los que están fuera de ese régimen. Instituciones así como el INE que no reciben ningún aumento. A mí me gustaría que nos dijera si están bajo régimen de servicio civil o no. Bueno. Si no están, es porque ganan más que los demás. Y si están, por ley, tienen que haber recibido el aumento. Y si no lo recibieron, se lo arreglamos, porque es ley.
Sí. Ministro, ya el tiempo se nos fumó. Muy rápido, ¿Cómo se va la hora de rápido? Ministro, un mensaje. Digamos, este año, ¿cómo lo evalúan ustedes? Porque imagínense que están llamando a un paro de 7 días. Yo digo, va a tener un efecto, si tiene éxito el paro, va a tener un efecto desastroso con la economía y en contra del más pobre. Mi mensaje es: piensen en ustedes y en sus familias. Un país en desorden no le conviene a nadie. Dos, yo en primer lugar, terminando esta gestión, Carlos, yo quiero agradecerle a usted por los espacios que ha recibido acá para contar buenas noticias, para aclarar o para comprometernos en mejorar. Ha sido un año muy retador, pero gracias a Dios en primer lugar, hemos salido este año y los años anteriores con las metas que nos habíamos puesto. Todos los días hay oportunidad de mejora, o sea que hay mucho que hacer. Estoy muy contento y tengo mucha confianza en el programa de vivienda, Carlos. Aquella persona de clase de vivienda social que se le daba un bono, por ejemplo, de 60,000, hoy se le va a dar de casi 50% más, de 90,000. Van ahora las personas que trabajan en el Ministerio Público, en la policía, en los bomberos, tener acceso a ese tener crédito. acceso, con un tratamiento incluso más personalizado. Pero entramos, Carlos, a la clase media, esa clase que vive ajustada y que si usted le decía, ¿te dan bono para vivienda? Fíjate que no. ¿Cuánto le cobran al de la clase social? 9.73, 75, y a vos 11.5. A ese no le habíamos ayudado. ¿Qué viene ahora? Viene un subsidio de alrededor de 2.8% de la tasa de interés. Lo va a pagar el Estado. ¿Okay? ¿Para vivienda? Para vivienda de clase media. ¿Okay? Quiere decir que aquel que tenía una cuota de 8,000 lempiras, hoy le va a salir 20% menos. Es decir, le va a salir 6,600. Ese tema de la vivienda va a ser fundamental. Yo creo mucho. ¿Y el principal reto, la ENE? La ENE sigue siendo el reto más grande. Hubo una mejora, se redujeron 3 puntos porcentuales por la concesionaria y 1 por la ENE, pero tenemos que ser constantes en los próximos 6 años para resolver de una vez por todas ese problema. Ministro, muchas gracias. Gracias, Carlos, un placer hoy. Siempre muy amable al atender la invitación de Canal 6. Gracias, Carlos. Es un gusto, un honor tenerlo aquí siempre, ministro, porque usted tiene los datos más frescos y más oficiales que tiene el gobierno. Que Dios les bendiga, a gastar menos y a trabajar más. Así es. Es la fórmula. Y lo invito mañana a la ruta en bicicleta. Y hacer ejercicio, fundamental para estar sano. Hacer ejercicio. Bicicleta, dice el ministro. Vamos a aceptarle el reto. Que Dios le bendiga. Si Dios quiere, el lunes aquí en Foro Canal 6. ¿Para dónde va?